Vale, pues vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre maravilloso, yo te doy gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, en tu casa, trayendo, Señor, este mensaje que tú has querido, Señor, hoy transmitido hoy a tu iglesia. Oro, Padre, para que esta palabra pueda, Señor, ser recibida, Señor, en mis hermanos, Señor, y la podamos recibir con muchísima madurez, Señor. Quita, Señor, todo venda, Señor, espiritual que no nos deja poder ver. Abre nuestros oídos para poder comprender tu palabra, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, hoy tomando el control. Habla a través de mi boca, que no sea yo hablando, sino tú, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos este pasaje de las Escrituras que es bastante importante. ¿Cuánto consideran de que el nuevo nacimiento es importante para la vida del cristiano? Amén. Verdaderamente es importante entenderlo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a morir, vino a entregar su vida por todos nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. También tenemos que saber de que toda persona que acepta a Jesucristo en su corazón y que accede a ese nuevo nacimiento, esa persona tiene acceso para el reino celestial. ¿Sí? Pero hoy quiero hablar un poco de lo que es Nicodemo. Nicodemo vino de noche. Dice la palabra que vino de noche. Pero Nicodemo no era cualquier persona, él era un fariseo. Los fariseos era como la secta más estricta en el judaísmo. Y él era parte de un Sanedrín judío. El Sanedrín está compuesto de 70 sacerdotes que están compuestos. Entonces, por lo tanto,
Nicodemo era una persona neurudito. Dice, el mismo Señor Jesucristo lo llama y le dice que él es un maestro. Él era un erudito, un conocedor de la palabra. Él era un teólogo de su tiempo, de lo que era la Torá judía, conocedor de la palabra. Pero el Señor igualmente le demuestra que él es un maestro, pero quiero que entiendan, digamos, del conocimiento que tenía Nicodemo. También él dice la palabra que él vino de noche. Es curioso, ¿no?, que no haya venido de día, sino vino de noche. Seguramente por el temor del que dirán, también por el temor de que pudiera ser rechazado, ¿sí?, por el mismo Sanedrín judío, inclusive poder ser separado de ese estatus religioso que tenía Nicodemo. Cuando él viene a Jesucristo, vemos, y me llama mucho la atención la manera como se dirige hacia Jesucristo. Me llama la atención la manera como se le habla, como él se dirige a él. Él mismo le reconoce y le dice, nosotros sabemos, ¿sí?, de que tú has venido de Dios, porque es evidente de que todo lo que él está haciendo, todo lo que Jesucristo estaba haciendo, es evidente de que eso no lo puede hacer una persona natural, sino lo hace una persona que, si Dios está con él, él lo hace. Entonces él le dice, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Él reconoce de que Jesucristo, pero le dice que viene, pero no lo reconoce como el Mesías. Siendo un estudioso de la palabra, él sabía de que iba a venir el Mesías. Él sabía que iba a venir el ungido. Él sabía que iba a venir el Cristo prometido, que había hablado de las profecías antiguas por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de David, mismo Moisés. ¿Sí? Él sabía que iba a venir el Cristo, pero él no lo reconoce como el Cristo. Sencillamente lo reconoce como un maestro, alguien igual a él, porque él le dice rabí, se dirige a él como rabí. La palabra rabí significa maestro, por lo tanto se pone casi de tú a tú con el mismo Hijo de Dios, pero él, sin tener conocimiento y sin tener entendimiento de él, pero él tenía esa duda. Él viene y se dirige, y lo que me gusta es que el Señor Jesucristo lo baja de esa nube y le dice, ven aquí, mi amigo Nicodemo, déjame decirte algo, que si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Y lo que le está diciendo a él es muy fuerte, porque verdaderamente un hombre en el estatus religioso, en la posición donde él estaba, él consideraba de que ya el reino de los cielos ya lo había ganado. Bien más, por el solo hecho de ser judío, él ya tenía esa entrada celestial. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo unas palabras que lo dejan un poco confundido en su vida, lo deja confundido, porque le está diciendo y le dice en 2 ocasiones que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y una de las cosas que me pone a pensar en este tema es, si siendo Nicodemo un conocedor de la palabra, que conocía la palabra, que en su tiempo, en su época, ¿sí?, conociendo la palabra de su época, la Torá judía, y se encontraba con este problema de quedarse, ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Y tú, mi hermana? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya hemos nacido de nuevo? Es bueno hacer nuestra pregunta, ¿hemos nacido de nuevo? ¿O es que ustedes o nosotros consideramos que estamos acentos al nacimiento espiritual? Nosotros no estamos acentos. El nuevo nacimiento es para todos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es bueno que hoy nos hagamos esta pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Verdaderamente hemos nacido de nuevo? Por lo tanto, déjame decirles, sí, de que la palabra que hoy tiene y la que vamos a desarrollar, ¿sí?, estas palabras que vamos a desarrollar durante este estudio, la vamos a estudiar y pedíamos a Dios de que abra nuestro corazón para que podamos entender, podamos comprender verdaderamente la importancia del nuevo nacimiento, ¿vale? Por lo tanto, primer punto, el número de Romanos, y para los que toman nota,
Me gustaría ir dejando toda esta cita bíblica. Vamos a desarrollar este texto que hemos hablado. ¿Qué es el nuevo nacimiento? La primera pregunta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vamos a ir a nuestras Biblias, ahí mismo en Juan 3:5 y dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua o del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es un cambio moral, no es un cambio religioso, no es un cambio social, es una renovación espiritual. Es que somos renovados, nuestro espíritu adquiere vida. Pero eso es el nuevo nacimiento. Jesús no está hablando de nacer en la carne, sino en el Espíritu. Es nacer en el Espíritu. De la misma manera, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, Dios es Espíritu y está buscando a que nosotros le adoremos en Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros como sus hijos pasamos a ser ahora Espíritu cuando nacemos. El nuevo nacimiento que nosotros adquirimos es un nacimiento espiritual. Que nosotros nazcamos a la misma imagen y semejanza suya. Él es espíritu. Que nosotros tengamos nazcamos en ese nacimiento. Por lo tanto, la persona que experimenta el nuevo nacimiento comienza a ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cuánto creen esto? Amén. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, cada persona que experimenta ese nuevo nacimiento empieza a ser gobernada por el Espíritu Santo. Pero es difícil hoy en día que nosotros, si no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, por eso es que actuamos y empezamos a actuar de la manera como lo hacemos. De la manera como lo hacemos porque no dejamos que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestras vidas. Así como lo dice la palabra en Gálatas 5:16, no lo busquen, pero lo voy a leer, pero apunta en esta cita, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo dice la palabra que tenemos que andar? En el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Se puede saber si un cristiano es nacido de nuevo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Se puede? Claro, la misma palabra dice, por los frutos os conoceréis. Por los frutos os conoceréis. Por eso es que hoy la palabra nos quiere enseñar, hermano, si no cambiamos nuestra manera de vivir, si nosotros no cambiamos como hombres nuestra manera de pensar, de actuar, ¿sí? Si no corregimos, lamentablemente la misma palabra nos está enseñando es que nosotros no hemos nacido de nuevo. O tú, mi hermana, si de pronto en tu corazón está creando, hay resentimiento, rencor, iras, contiendas, toda esta serie de cosas, déjame decirle de que tú no has nacido de nuevo. La palabra nos quiere enseñarte un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento empieza en la vida de nosotros a cambiar, a transformar, a darse ver, porque hay unos frutos espirituales que tú empiezas a expresar. ¿Vale? La gente considera de que el portarse bien o el ser bueno con los demás, eso ya tiene como el pase directo para ir al cielo. Mira, el infierno está lleno de personas buenas también, personas que han hecho buenas obras, cosas buenas, pero lamentablemente si no han nacido de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Lo digo yo, no lo dice el Señor Jesucristo, lo dice su palabra. Es necesario que una persona tenga un nacimiento espiritual, porque esta naturaleza corruptible no puede entrar al cielo. Nosotros como hombres venimos de una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, para poder acceder al cielo tiene que haber un nuevo nacimiento. La Escritura lo dice por todas partes, que tenemos que despojarnos de este viejo hombre para poder tener y vestirnos de Cristo. Es lo que nos está diciendo la palabra, nos está enseñando de que nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, tenemos que empezar a nacer de nuevo, un nacimiento espiritual. La misma Escritura lo dice, de modo que si alguna persona está en el cuerpo de Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Nos enseña la palabra que tenemos que, para poder en ese nuevo nacimiento, nos hacemos unas nuevas criaturas, nuevas personas, ¿vale? Así que
hoy sería bueno que meditaras de que si sigues atrayendo, tu vida se sigue atrayendo todas estas cosas del mundo, todo eso que tú consideras que te da vidilla, esas cosas, déjame decirle, mi hermano, que sería bueno que te hicieras esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? ¿Has nacido verdaderamente de nuevo? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. Segundo punto, el número romanos. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira este pensamiento, dice, porque si los hombres no experimentan el nuevo nacimiento, jamás entrarán en el reino de los cielos. Si los hombres no experimentan ese nuevo nacimiento, jamás vamos a poder experimentar, podemos estar ahí en el reino de los cielos. El hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento está muerto en sus delitos y pecados. Así como estábamos anteriormente nosotros antes de venir a Cristo. Y posiblemente como están muchos que están en las iglesias. En las iglesias hay mucha gente que todavía se encuentra muerta espiritualmente. Y no se sorprenda por esto que le estoy diciendo. Muertas espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Es apartado de Dios. Y en las iglesias, hay muchas iglesias, no consideren que si viniera Jesucristo en este momento, todos los que se encuentran en la iglesia, todos van a ser arrebatados. No, sencillamente los que el Señor va a llevarse son los que han nacido de nuevo, los que están dentro de su cuerpo espiritual, los que el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en su vida. Los demás hay muchas personas que simplemente vienen a las iglesias y son practicantes y bienes, pero sencillamente en su vida interior siguen viviendo una vida pecaminosa. De la misma manera siguen viviendo. Han cambiado de religión. Como si cambiaron, antes era nuestro, ahora somos esto. Pero en su vida personal interior no ha hecho un cambio. No ha hecho un cambio y eso es lo que hoy la palabra quiere enseñar, lo que es necesario que nosotros nos demos de cuenta si verdaderamente dentro de nuestro interior ha habido un verdadero nacimiento espiritual. ¿Vale? Efesios 2:1, para apoyar este pensamiento, dice, el hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento está muerto en sus delitos y pecados. Dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo nos ha dado vida, una vida espiritual. Amén. Nos ha dado vida cuando estábamos, ¿qué dice la palabra? Muertos. Ahora la pregunta es, ¿y los que están allá afuera, que no han recibido a Jesucristo, cómo consideran que están? Muertos, dice la palabra. Dice que están muertos porque están separados, están apartados de Dios. Quieren vivir su vida al margen. No quieren sujetarse a Dios, sino quieren vivir a su propio margen. ¿Vale? Por lo tanto, la misma podemos llegar a concluir, ¿qué pasará con esas personas? Si están muertas espiritualmente, ¿qué pasará con todas esas personas? ¿Ah? Eso es bueno preguntarnos nosotros, porque así nos damos de cuenta qué es nuestro trabajo y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Solamente Jesucristo es el que nos da vida eterna. Solamente Él, ni siquiera ni San Antonio bendito, ni la Virgen no sé qué, ni las benditas ánimas del purgatorio. Nadie te puede dar vida si no te da Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único que te puede dar vida, porque Él es el que te ha redimido. Jesucristo fue el que vino a morir. Fue enviado por Dios, vino a este mundo justamente a morir y a entregar en la cruz del Calvario y a hacer una redención por la humanidad. Amén. Esa sangre derramada tiene un significado. Ese fue el pago del precio que le pagó al Padre por esa sangre para que tú y yo hoy podamos tener acceso.
Pero es necesario que nosotros creamos y reconozcamos a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, para nosotros automáticamente el Espíritu Santo empezar a hacer una obra regeneradora y darnos ese nuevo nacimiento. Amén. Tercer punto. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Vamos a ir al texto bíblico que estábamos estudiando en Juan 3:16. Y no se vayan de Juan porque ahí está la mayoría de nuestro estudio. Dice la palabra Juan 3:16, porque este es un pasaje que seguramente pues muchos lo sabemos y hasta de memoria, pero es el que nos apoya para entender cómo una persona puede nacer de nuevo. Según en este texto, la palabra nos va a enseñar cómo es que nosotros podemos adquirir ese nuevo nacimiento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo sería la manera para poder adquirir ese nuevo nacimiento? ¿Por medio de qué? De creer. La palabra dice, la única forma de nacer de nuevo es recibiendo a Jesucristo como su Señor y como nuestro Salvador. Aquí nos enseña, en el texto anterior, el pasaje anterior nos enseña que debemos que todo aquel que en Él cree, esa persona que en Él cree, puede recibir la vida eterna, por lo tanto, puede entrar en el reino de Dios. Pero en Juan 1:12 dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, y es bueno esta palabra a todos, por favor, pónganle muchísima atención a esta palabra a todos, porque ahí nos encierra a nosotros. Porque si leemos en Juan 1:11, la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles eran los suyos? El pueblo judío. A los suyos vino, pero no le recibieron, sino que lo que hicieron fue, lo rechazaron. Sencillamente lo rechazaron. Pero la palabra continúa en el 12 diciendo, mas a todos los que le recibieron, ahí es donde entra ese todo, entramos nosotros en ese todos, ¿sí? Amén. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es ser hijo de Dios. Ahora yo hago una pregunta. ¿Hay alguna persona que haya creído y haya recibido a Jesucristo en su corazón? Amén. Si tú no lo has hecho, hermano, si verdaderamente tú todavía no has dado ese paso de fe, todavía estás en esa confrontación en creer y creer verdaderamente y depositar tu confianza en ese Dios, es bueno que te preguntes esto y es bueno que esta palabra justamente es importante que hoy puedas meditar en ella. Para que tomes una decisión personal. Esto se trata de algo personal. Ese nuevo nacimiento, yo no puedo hacer nada por una persona para que nada. Solamente lo puede hacer Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Por lo tanto, cuarto punto del número de Romanos. ¿Quiénes necesitan nacer de nuevo? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que quiénes necesitan nacer de nuevo? Juan 3:9-10 dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Le dice. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era una persona intelectual, una persona conocedora de la palabra, pero él no entendía muchas cosas. Todavía no entendía. Solamente tenía conocedor en la palabra, mas uno todavía no tenía nada todavía de información con respecto a lo que era el área espiritual. Todo esto era un misterio y un secreto que estaba oculto en las Escrituras. El mismo Pablo lo enseña de que todo esto era un misterio. Ese nuevo nacimiento espiritual vino a partir de Jesucristo. A partir de Jesucristo en cuestión cuando Él muere y resucita, automáticamente al darnos el Espíritu Santo, nosotros empezamos a adquirir ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, ¿quiénes necesitan nacer de nuevo? Todas las personas que se encuentran en este lugar, todas las personas sin distingo de cultura, sin distingo de raza, sin distingo de país, cualquier parte, sin distingo de sexo,
¿sí? Todas las personas necesitan nacer de nuevo. Los mismos religiosos como Nicodemo necesitan nacer de nuevo. Los intelectuales como Saulo de Tarso, antes de ser un perseguidor de la iglesia, se volvió un intelectual. Dios le dio mucha sabiduría. Los mismos malhechores como el ladrón en la cruz. Todos necesitan tener un nacimiento, un nuevo nacimiento. Todos nosotros los que estamos acá necesitamos de tener un nuevo nacimiento. Todas las personas. No importa en la etapa de tu vida si puedes estar viviendo en la primavera de tu vida, en el verano de tu vida, en el otoño de tu vida o en el invierno de tu vida. Todos necesitamos tener un nuevo nacimiento. Amén. Todos necesitamos tener ese nuevo nacimiento. Y entramos a este quinto punto, dice la palabra, este pensamiento, esta es una pregunta. ¿Dónde se recibe el nuevo nacimiento? ¿Dónde se recibe ese nuevo nacimiento? Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, refiriéndose a Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder entender este contexto de lo que está hablando Juan, de lo que es de la serpiente que se levantó en el desierto, quiero que vayamos a nuestras Biblias a Números 21, 4, 9. Números 21, 4, 9. Para entender un poco lo que estaba ocurriendo. Moisés levantó una serpiente que Dios le dijo, hazte una serpiente. Pero vamos a leerlo mejor y así nos queda más claro en nuestra mente poderlo comprender. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces el pueblo iba caminando. Recuerda que el pueblo iba por el desierto, caminaba por el desierto. Y el pueblo iba, ¿qué? Desanimado. Iba desanimado. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Mira lo que estaba haciendo aquí. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira lo que decía el pueblo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mira aquí lo que dice la parte que nos interesa. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre una madera. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, mirare hacia esa serpiente, ¿qué acontecerá con esa persona? Y Moisés hizo una serpiente de bronce, hizo en una madera una serpiente de bronce, ¿sí? Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía al pueblo, miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Y qué dice que la palabra? Que miraban hacia la serpiente y ¿qué hacía? Después de que la había picado, ¿qué hacía? Vivían. Volvamos nuevamente a nuestro Juan que estamos estudiando. Es bueno que entendamos que la palabra nos está enseñando en Juan, nos está enseñando de que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, de la misma manera nos quería enseñar, la Escritura nos quiere enseñar, y Jesucristo mismo, porque Jesucristo es el que está hablando, de que todo aquel que mirara, en ese caso, en ese tiempo, miraban hacia la serpiente, ¿sí? Pero Él lo representa como Él. Todo aquel que mire en la cruz. Mira lo que dice la palabra en Juan 14, que acabamos de leer. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Y dónde fue levantado Jesucristo?
En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue levantado, fue izado allí, fue puesto allí, ¿sí? Y dice, para que todo aquel que en él cree, toda persona que mira a la cruz y se dirige la mirada hacia la cruz y a lo que aconteció en esa cruz, ¿qué pasa? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos entender, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que ir hacia la cruz. Tenemos que mirar la cruz. Porque allí en la cruz es donde se encuentra nuestra salvación. Allí donde ese acontecimiento es allí. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento quiere que nosotros vayamos primero ¿a dónde? A la cruz. Para poder tener un nacimiento nuevo en nuestra vida tenemos que ir ¿a dónde? A la cruz. ¿Vale? Solo en Jesucristo se puede encontrar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. No hay otro medio, mi hermano. No hay otra persona que tenga la autoridad y la potestad para perdonar los pecados. Amén. Es una mentira que nos han querido engañar de que nosotros tenemos que ir a pedirle perdón a un hombre. No, nosotros el único que tiene la autoridad y la potestad se la da es Dios, a Jesucristo. Amén. Nosotros pedimos perdones a Dios directamente y a Jesucristo le pedimos perdón. Los mismos fariseos se quedaban sorprendidos cuando descendió el paralítico y él le dice unas palabras, dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos se dicen, ¿quién tiene esa autoridad para poder perdonar esos pecados? ¿Acaso es que no los tiene solo Dios? Dicen los fariseos cuando estaban hablando, dicen que estaban calibando entre ellos. Y Jesucristo, en su don de omnisciencia, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dice, ¿por qué calibáis en vuestros corazones? Que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad y la autoridad para perdonar los pecados. Y le dice al paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico, levántate y anda? Señor tiene la autoridad, esa potestad. Esa autoridad se la ha dado Dios mismo. Amén. Jesucristo es Dios, tiene la autoridad y la potestad para perdonar los pecados. Nadie más tiene esa autoridad. No tenemos que ir a otro medio para pedir perdón por nuestros pecados. Solamente Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 5, 11, 13. Primera de Juan 5, 11, 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? Jesucristo. En su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo, o sea, el que ha recibido al Hijo, el que verdaderamente en su corazón ha dejado que su Hijo empieza a gobernar, ¿qué pasa con él? Dice, tiene vida eterna. Pero mira lo que dice aquí. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si no tiene la vida, entonces ¿cómo está? Está muerto. Es por medio solamente de Cristo, Jesucristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, tenemos la vida. Sexto punto para terminar. ¿Cuándo es aconsejable recibir el nuevo nacimiento? ¿Cuándo es aconsejable recibir ese nuevo nacimiento? Dice la palabra en Juan 3, 17, 18, el mismo texto que estábamos estudiando de Nicodemo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelvo a leerlo para poderlo leer bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo crees que deberemos de recibirlo? ¿Cuándo ustedes creen que deberíamos de aconsejable recibir ese nuevo nacimiento? ¿Cuándo creen? Hoy mismo. Hoy mismo
es importante que nosotros entendamos que tenemos que nacer de nuevo. Hoy mismo, 2 Corintios 6, 1, 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciba si es en vano la gracia de Dios, que no la reciba. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Ojo aquí con este texto. En tiempo aceptable te he oído. 6, Y en 2 Corintios 6, 1. Perdón. 2 Corintios 6, 1, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, diga conmigo, ahora. Vuélvalo a decir, ahora. Dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable. Es ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de la salvación. Entonces, ¿cuándo es el día de la salvación? Ahora. Es ahora el día de la salvación. Es ahora el día de la salvación. Es peligroso esperar. Tú, mi hermano o mi hermana, que llevas tiempo jugando al ser cristiano y todavía no has dado ese paso de creer que Jesucristo empieza a gobernar en tu vida, no has dado ese paso. Déjame decirle que es peligroso esperar porque tú y ni yo sabemos cuándo es el día de nuestra muerte. Y lamentablemente, si te mueres y todavía Jesucristo no ha hecho esa obra redentora en tu vida, lamentablemente te tengo que decir que no tienes parte en el reino celestial. Es bueno que lo entendamos, es ahora que nosotros tenemos. Dios mismo hoy está hablando. Dios está hablando hoy a su iglesia. Es bueno que entendamos que es ahora. Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres decidieron seguir las tinieblas. Los hombres, esa es la condenación que hay. Jesucristo ya vino. Hoy estamos en un periodo de gracia. Es el tiempo ahora aceptable. Es ahora el tiempo que nosotros podemos recibir. Después de muerto ya no podemos hacer nada. Quería contar una anécdota, es que creo que yo ya la he contado, de una persona que iba borrachito. Iba iba súper borracho que no se podía ni tener. Y él se tropieza y se cae en una cuneta, en un canal lleno de agua, y allí en el agua él se está ahogando, y está chapoteando ahí, está ahí intentando salir con fuerza, empieza a hacer esfuerzo para salirse, y cuando viene un hombre se tira, se lanza, saca a este hombre, lo lleva hasta la orilla, le empieza a hacer reanimación y lo revive. Y en ese instante el borracho, cuando lo revive, ve al hombre, a su Salvador, y le está diciendo: muchas gracias, gracias por haberme salvado. El hombre que le ha salvado le dice: tú no puedes ir por la vida de esta manera, tú tienes que cambiar, no puedes seguir de la manera como estás viviendo, no puedes andar así, tienes que cambiar. Y el hombre le da esos consejos, pero el borracho no le hizo caso. Como hoy la palabra de Dios está hablando, pero la persona no hace caso. Pues este borracho no hizo caso, y un día se encontró en un juicio, y en ese juicio de él estaba en ese juicio, estaba siendo condenado a muerte. Y allí, estando él condenado a muerte en el proceso, vio hacia al juez y vio que el juez era la misma persona que lo había salvado. Era la misma persona. Entonces lo recuerda y se queda mirándole y le dice: señor juez, ¿te acuerdas de mí? Y el juez le dice: no me acuerdo de ti. Dice: yo soy el hombre que tú un día salvaste en una cuneta, que yo me estaba ahogando y tú me sacaste y me rescataste. Y el juez se queda mirando y le dice: ah, sí, mi amigo, ya me acuerdo de ti. Pero déjeme decirle que ese día yo era tu salvador.
Hoy soy tu juez. Es ahora que Dios quiere que usted entienda. Ahora de que tú tienes que dar un paso para acercarse a Cristo. Es ahora. Porque hoy Jesucristo es tu Salvador. Pero después de muerto no será tu Salvador, será tu juez. Vamos a orar. Vamos a sacar este tiempo como para concluir. Todas las personas en este mundo necesitamos de ese nuevo nacimiento. Amén. Y este nuevo nacimiento solo es posible recibirlo por medio de Jesucristo. Amén. Nadie más tiene esa autoridad, esa potestad para poder dar este nuevo nacimiento. Solo aquellos que reciban a Jesucristo, solo aquellas personas que verdaderamente reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador, podrán entrar en el reino de los cielos. Pero aquellos que se niegan a aceptarlo tendrán que pasar una eternidad en el infierno. Es lamentable, pero verdaderamente es cierto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y si hoy verdaderamente esta palabra Dios te ha hablado y te ha mostrado y verdaderamente necesitas entender en tu mente, de abrir tu corazón y recibir a Jesucristo en tu corazón, hoy vamos a hacer una oración ahora al final para que tú des ese paso y recibas la bendición de la hora. La bendición que Dios te está dando. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera. Gracias por ese nuevo nacimiento, Señor. La palabra nos enseña que solamente ese nuevo nacimiento, Señor, proviene de ti. Solamente por medio tuyo, Señor, es que podemos tener ese nacimiento, Señor. Tenemos que mirar hacia la cruz, Señor, y darnos cuenta, Señor, allí lo que ocurrió. Tu sacrificio no fue en vano. Tú viniste a este mundo, Señor. Viniste a este mundo para rescatarnos. Viniste, Señor, a este mundo para darnos vida, Señor. Y hoy le agradecemos a ti, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Por darnos ese nuevo nacimiento. Porque ahora nosotros tenemos acceso a ese reino celestial. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Hoy pedimos, Señor, que toque, Señor, todos los corazones, Señor, que están aquí, Señor. Y esas personas que todavía están indecisas, que todavía no entienden la gravedad del asunto, de entender la importancia de recibirte a ti como Señor y Salvador, Señor. Hoy pido para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y abra su corazón y puedan dar ese paso de fe. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y hoy queremos hacer una invitación general hacia la iglesia, Señor. Y oramos, Señor, toda persona que no haya aceptado y que no haya recibido a Jesucristo en su corazón, ese es el tiempo. Vamos a hacer una oración de fe, de reconocimiento, de entendiendo de qué es lo que vamos a hacer. Pero quiero que oremos con entendimiento. Levante la mano si alguna persona quiere recibir a Jesucristo en este momento. ¿Hay alguna persona que quiera aceptarle? Yo igualmente voy a hacer una oración. Esa oración que hoy vamos a hacer, esa oración la vamos a hacer y quiero que por favor la repita conmigo. Si tú tienes dudas en tu vida, si tienes dudas de que todavía no has tenido acceso hacia ese reino celestial, hoy es el tiempo de que hagamos esta oración. Repita conmigo. Oh Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que perdones, por favor, mis pecados, porque yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he vivido al margen tuyo. Yo reconozco que he vivido apartado de ti. Y hoy quiero pedirte perdón. Yo quiero que hoy me des ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Solamente en ti lo puedo conseguir. Por favor, perdona mis pecados. Gracias por perdonar mis pecados. Ahora yo te pido, Señor, que hoy me entres a mi vida. Hoy quiero recibirte
como mi Señor y mi Salvador, para que tú gobiernes en mi vida. Quiero darte gracias por haber entrado a mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.